Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hasta las Piedras Hablan, Antropología y Cultura, con Ignacio Lazagasti Colón. Saludos y bienvenidos a su programa Hasta las Piedras Hablan. En la tarde de hoy tenemos como invitada a la doctora Elma Beatriz Rosado, quien tiene un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y es una colega que hemos compartido en nuestros procesos de estudios por un buen tiempo. Y en el día de hoy, pues vine a traer una investigación reciente que es parte de lo que estuve investigando dentro de su tesis doctoral, que lleva el nombre de Violaciones de Derechos Humanos por Estados Unidos en Puerto Rico, el Partido Independentista Puertorriqueño y su persecución por el FBI, 1960 a 1971. Saludos, Elma, buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Para mí un placer estar aquí en Radio Universidad, en mi universidad, nuestra universidad, de la cual soy exalumna. El tema que la doctora Elma Beatriz Rosado trae esta tarde es Thelma Mielke, la radical de Greenwich Village. ¿Cómo llegas a este tema? Bueno, en la investigación de la tesis, yo al examinar los derechos humanos universales, la evolución de los derechos humanos universales, y como pieza angular en la tesis está la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948, el 10 de diciembre de 1948 en París por las Naciones Unidas. Y Thelma Mielke resulta ser la observadora del Partido Nacionalista de Puerto Rico ante las Naciones Unidas entre 1947 y 1950. Y yo encuentro que Thelma viajó a París y a Ginebra durante esa época cuando se estaba ya prácticamente terminando el borrador de lo que se iba a presentar en la Asamblea General que se celebró del 8 al 10 de diciembre, donde finalmente se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y comienzo a investigar esta mujer porque es una historia muy poco conocida y me doy cuenta que ella viajó a París. Yo todavía no tengo la comprobación de que ella asistió a la conferencia como tal, pero ella llega meses antes y sale de París aparentemente el 29 de diciembre. Y estoy en esa búsqueda de confirmar si ella estuvo presente en la conferencia porque esa era la misión que ella tenía y a eso es a lo que fue. Así que pues podemos suponer que sí estuvo, sin embargo pues todavía no hay esa comprobación. Así que ahí me interesó por ella y comienzo a estudiar su historia y su vida. Parte de esta entrevista que tenemos en la tarde de hoy es un artículo que ya tú publicaste en el semanario Claridad, en la edición en rojo, en donde tú haces unas dedicatorias y haces entonces toda una serie de explicaciones. Exacto. El artículo yo lo dedico a Oscar López Rivera, hermano puertorriqueño encarcelado por el gobierno colonialista de Estados Unidos, que lo ha exiliado de su patria, de su pueblo, de sus compañeros, de su familia, por más de 35 años. Lo dedico también a Clarisa, su hija, y a Karina, su nieta, quienes lo esperan con el alma en vilo. Y a Thelma Mielke, con sus 35 años de vida. Es una mujer joven, tiene sus 35 años de vida cuando comienza a hacer estas gestiones para el Partido Nacionalista, y 35 años también son los que lleva Oscar López Rivera encarcelado por el gobierno de Estados Unidos. Thelma Mielke era una neoyorquina. Ella nació en Rochester, Nueva York. Sin embargo, vivió casi toda su vida en Manhattan. Y hay una anécdota muy interesante sobre ella. Y es que pues ella escribía al diario The New York Times, que tenía una columna que se llamaba Metropolitan Diary. Y como es acostumbrado, pues la gente escribía querido diario, y ahí expresaba, podía ser una anécdota, un poema, una frase, cualquier comentario, algunas de esas menudencias que nos ocurren día a día. Y entonces pues ella
un día aborda una guagua que va para el Madison Square Garden y cuando llegan al parque, a pesar de que la guagua estaba vacía prácticamente, pues nadie se monta. Sale un montón de gente del parque, pero nadie se monta en la guagua. Y ella, conversando con la chofera de la guagua, le dice como que, ¿qué pasa? Que nadie se monta. Y la chofera le dice, es que esta guagua va a Greenwich Village y a Soho. Y esas personas, decía ella, no frecuentaban el Madison Square Garden. Y añadía, ellos van a Lincoln Center, como estableciendo pues ahí una clara diferencia de clase. Y entonces la conductora le pregunta a Thelma, ¿y a dónde usted se dirige? Y Thelma le dice, pues a la calle 12. Entonces ahí la conductora la mira y le dice, mirándola de arriba abajo, le dice, usted nunca ha estado en el Madison Square Garden, como pensando, y esta es de las que yo estoy hablando, exacto, ¿no? Y entonces Thelma le dice, no, yo he ido a exhibiciones de gatos, y dice, eso no cuenta, le dice la conductora. Y entonces Thelma dice, bueno, hace mucho tiempo estuve en un gran meeting a favor de George McGovern. McGovern era un historiador que había sido representante y senador en el Congreso de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Y se había postulado como candidato a la presidencia de Estados Unidos en la campaña de 1972. Sin embargo, sería derrotado por otro candidato, el candidato republicano, que era un abogado en cuyo historial pudimos encontrar, vamos a decir, no tan lejanamente, una solicitud que éste había hecho para ser agente del FBI. Un pequeño esqueleto. Exactamente. Entonces, ese candidato era Richard Nixon, quien fue el que asumió la presidencia y quien luego tuvo que renunciar en vergüenza por el escándalo de Watergate y las mentiras que le dijo al pueblo estadounidense. Pues McGovern se distinguía de Nixon por sus ideas liberales y porque poco a poco fue cobrando una postura en contra del manejo de Estados Unidos hacia la guerra de Vietnam. Sus opositores comenzaron a calificarlo como extremista o radical, una denominación que le estamparían también a los simpatizantes. Obviamente, Thelma siendo simpatizante de McGovern, exacto, y siendo de Greenwich Village, un lugar que también se distinguía por tener personas de pensamiento liberal, pues yo la llamo la radical de Greenwich Village, debido a eso. Así que eso da génesis al título del artículo. ¿Quién era Thelma Milke? ¿Cuál es su importancia para Puerto Rico? Pues Thelma Milke, primero que era una mujer sumamente valiente. Ella fue una abanderada de la lucha por la independencia de Puerto Rico desde la década de 1940, cuando conoce a don Pedro Albizu Campos. Don Pedro le pide a ella que asuma la representación del Partido Nacionalista en las Naciones Unidas como observadora oficial de esa organización puertorriqueña. ¿Cómo y por qué se interesa Thelma Milke en la lucha de Puerto Rico? Bueno, Thelma y Ruth Reynolds, que eran muy amigas, ellas pertenecían a un movimiento pacifista que seguía las enseñanzas de Gandhi. Y ellos estaban también a favor de la independencia de India. Era el momento donde se luchaba por la independencia de las colonias. Y no se puede luchar por la India, que es una colonia, y no luchar por Puerto Rico. Claro que había ciertas diferencias en los métodos de lucha, ¿verdad? Por lo menos entre Gandhi y don Pedro Albizu Campos. Pero cuando don Pedro Albizu Campos estuvo en Nueva York hospitalizado luego de haber salido de un encarcelamiento entre los años del 1943 a 1945, ahí él conoce a Ruth Reynolds, conoce a Thelma Milke, también, por ejemplo, que eran compañeros de Vito Marcantonio. Así que es una relación que comienza a desarrollarse y hay unas discusiones que aparentemente son extraordinarias en el hospital. Así que es
es una lucha por la independencia de los pueblos, y Puerto Rico obviamente, y el poder de convencimiento de don Pedro Albizu Campos, pues hace mella en Telma. Sí, le graba esa acción y esa importancia. Estamos hablando de que el mundo de Gandhi planteaba unas luchas pacifistas, pero don Pedro tenía otras ideas, unas mezclas. ¿No hay unas contradicciones en términos de la ideología pacifista y el discurso de luchar con las armas del Partido Nacionalista? Bueno, podría pensarse que sí, en un grupo que estaba tan claramente definido por las enseñanzas de Gandhi. Pero entonces, ¿cómo era posible para este grupo aceptar que Estados Unidos se comportara como una potencia colonialista? ¿Cómo era posible que ello ocurriera en un país que pretendía ser ejemplo y portaestandarte de las libertades fundamentales? Un país que proclamaba la independencia de la nación como uno de sus valores cimeros. Pues a ellos les aterraba el hecho de que fuera Estados Unidos, su propio país, el país que estaba ejerciendo un poder sobre otra nación. Es similar a la esclavitud. Pues entonces para ellos eso no era conciliable, y ellos tenían que apoyar la lucha de la independencia de Puerto Rico, porque era apoyar el derecho de un pueblo a su autodeterminación. Así que para ellos eso estuvo súper claro. Tanto así que en el 19 de diciembre de 1944 ellos fundan la Liga Americana por la Independencia de Puerto Rico, y se componía de varios estadounidenses que abogaban por la independencia de Puerto Rico, entre ellos algunas personalidades como Norman Rockwell, que fue Rockwell Kent, que fue un pintor. El Rockwell siempre uno como que piensa en Norman Rockwell. Pues me refiero a Rockwell Kent, que fue el autor de un controversial mural que comisionó la Oficina de Correos de Estados Unidos. Él hizo un mural de Puerto Rico. Había un mural de Alaska donde se hablaba de la transportación aérea, que era uno de los métodos que se usaba para correo, y él aprovechó y colocó en ese mural de Puerto Rico un mensaje de Alaska hacia los puertorriqueños clamando por la independencia, ¿no? Y eso pues fue vamos a decir, como una controversia similar a la de Diego Rivera con su mural en Rockefeller Center, y eso captó mucha atención. También pertenecía a ese grupo Pearl S. Buck, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1938, y ambos solidarios con las causas justas. Así que ese grupo de pacifistas norteamericanos de pensamiento liberal fueron cónsonos y dedicados a la lucha de la independencia de Puerto Rico en solidaridad. Sí, que es bien interesante porque son personalidades importantes del mundo artístico y cultural norteamericano que uno no pensaría que tienen estas conciencias políticas liberales, y entonces toman una actividad tan importante para nosotros que es la independencia de Puerto Rico, la hacen de ellos, fundan este comité, esta liga, y entonces se convierten en emisarios de este mensaje. Y de nuevo, son personalidades importantes, son artistas, son escritores, ganan premios Nobel. O sea, son personas que uno hasta cierto punto podría decir, pues tienen una vida cómoda, no se van a complicar con asuntos políticos, y asuntos políticos no del mainstream, sino que es todo lo contrario, ¿ves? O sea, que esto los hace muy singulares. Y eso pues llama la atención, que de hecho creo que son datos que son bastante desconocidos en la historia política común de Puerto Rico. Sí, fíjate, hay una persona, el doctor Carlos Rodríguez Fraticelli, él ha hecho unas investigaciones amplias. De hecho, él tiene un artículo con relación a la solidaridad de los estadounidenses con Puerto Rico, y él detalla el caso de Rockwell Kent. Es un escrito importantísimo, y se refiere también a la Liga Americana por la Independencia de Puerto Rico. No muy estudiado, pero personas que de verdad, ahí estaba Ruth Reynolds también, por supuesto, ella es una de las principales motores ahí.
Y son personas que abogaron, inclusive sometiendo peticiones ante las Naciones Unidas para que se considerara el caso de Puerto Rico y su derecho a la autodeterminación, que es el derecho de todos los pueblos a decidir y a definir cómo quieren gobernarse. Tú nos estás hablando hace un momento sobre la conferencia de San Francisco. Thelma Milke estuvo en esa conferencia. Thelma no estuvo en la conferencia de San Francisco, pero Julio Pinto Gandía, por designación de don Pedro Albizu Campos, estuvo en esa conferencia. Sin embargo, en ese mismo momento, Thelma Milke, que estaba frecuentando el hospital, ¿verdad? Ya ella tenía unas ideas y don Pedro tenía unas ideas para ella. Y entonces, ¿qué pasa? Que don Pedro tenía esa estrategia internacionalista, ¿verdad?, de llevar a cabo la lucha por la independencia de Puerto Rico, y él envía a Julio Pinto Gandía a la conferencia de San Francisco. Supuestamente en esa conferencia debió estar también Oscar Collazo. Yo no tengo la confirmación, puede que haya estado o no la he conseguido todavía, pero lo importante es que había una representación del Partido Nacionalista, y don Pedro había generado otra organización que se refería a estos pueblos colonizados todavía, pueblos dominados. Y entonces, a base de eso, se presenta a Julio Pinto Gandía en la conferencia de San Francisco, cuando todavía las Naciones Unidas no se habían creado, pero estaban en proceso. Ya don Pedro dice: si hay una reunión para organizar internacionalmente los países del mundo, Puerto Rico debe estar ahí para dejarle saber a los países del mundo que necesitamos ser parte de esa organización, que necesitamos tener voz propia, y cuál es la condición que nos aqueja, que es el colonialismo que Estados Unidos impone sobre nosotros. Así que parte de la estrategia era presentarse en la conferencia a denunciar que Estados Unidos, uno de los principales promotores de esa conferencia, mantenía una colonia, mantenía a Puerto Rico como un territorio colonizado. Por lo cual, pues es evidente que Estados Unidos haría todo lo posible por evitar que el mensaje de los puertorriqueños llegara. Así que eso es parte de lo que don Pedro siempre tuvo presente, él con sus conexiones internacionales y con las personas que conocía, quería adelantar la lucha por la independencia. Así que la gestión de Puerto Rico en la ONU, así es como comienza. Y de hecho es lamentable porque todavía seguimos siendo invisibles en ese sentido, de que todos los años en la reunión de los comités de descolonización se presentan docenas de representantes de diferentes organismos, se hacen los planteamientos, los compañeros de Cuba abren el espacio, nos dan los planteamientos y seguimos siendo invisibles. Exactamente. ¿Sabes? Lamentablemente. Exactamente. La estrategia de don Pedro en este sentido de entrar a Milke a la ONU, ¿dio resultado? Pues dio resultado. Podemos preguntarnos que entonces por qué es que estamos aquí donde estamos, y lo que tú mencionas con respecto al Comité Especial de Descolonización. Pues cómo es posible que si dio resultado nosotros estemos yendo todos los años al Comité Especial de Descolonización a llevar nuestras ponencias. Pues dio resultado entre 1947 a 1950. El gran resultado que da es que las Naciones Unidas reconoce al Partido Nacionalista de Puerto Rico como una organización no gubernamental. En esos momentos, ya cuando la ONU se crea en octubre de 1945, se dan cuenta de que es cierto que están los países miembros participando, pero entonces, ¿qué pasa con todas esas naciones del mundo que tienen gobiernos represivos o que tienen potencias administradoras? Pues entonces, como por ejemplo Puerto Rico, que tiene una potencia administradora que es Estados Unidos no va a abogar por el pueblo puertorriqueño. Por lo tanto, entonces se entiende
la necesidad y además las exigencias de las organizaciones no gubernamentales, de los movimientos populares en todos estos países que dicen: nuestro gobierno es un gobierno represivo y nosotros tenemos derecho a participar también de las Naciones Unidas, y hay unos países que están en lucha, que no se pueden dejar fuera. Por lo tanto, la ONU reconoce organizaciones no gubernamentales para darles participación, porque si no estarían yendo en contra de su misma Carta de la ONU. De la ONU. En ese momento todavía la Carta de Derechos no estaba, pero estaba la Carta de la ONU, que ya tenía especificado unas cláusulas con respecto a los derechos humanos. Pues en ese caso, la ONU reconoce al Partido Nacionalista de Puerto Rico como una organización no gubernamental y le aprueba la identificación de observadora a Thelma Milke bajo el Partido Nacionalista, según lo peticionó el partido. Así que desde 1947, Thelma Milke se convierte en la representante, la observadora oficial del Partido Nacionalista, reconocida y legitimada por las Naciones Unidas, y ahí ella comienza con un trabajo que ya de hecho había hecho unas cuantas tareas con respecto a eso. Ella también informaba para el periódico del Partido Nacionalista, ella informaba las conferencias que se daban, así que ya una vez está legitimada como observadora del Partido Nacionalista, eso se convierte en un trabajo oficial. Tú tienes una fecha aquí que la tienes sentada como la representante entre el 47 y el 50. ¿Qué pasa en esa fecha mágica del 50? Bueno, para la época del 47 es cuando Estados Unidos imponía la Ley de Seguridad Nacional y reestructuraba todo su aparato de inteligencia. Principalmente designaba un Consejo de Seguridad Nacional y además crea la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Así que independientemente de que ya pasó la guerra y supuestamente los países están viendo nuevas relaciones y cómo se van a comportar de ahora en adelante para evitar que pasen cosas como las que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos siempre mantiene su aparato de inteligencia y esta vez lo está reforzando y añadiendo y estructurando mucho mayores cosas. Mientras Estados Unidos hace eso, en las Naciones Unidas se va preparando el borrador de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso es un trabajo que lleva meses, lleva componentes de varios países, especialistas en derecho, especialistas en derechos humanos, ¿verdad? Y personas que tienen como guía mejorar las relaciones en el mundo. Además, es un trabajo muy difícil porque hay que como hacer un consenso con países que tienen tal vez religiones fundamentalistas, pensamientos liberales, otros países. Entonces hay que llegar a un consenso entre personas de muy diferentes opiniones y de muy diferentes credos, ¿verdad? Sí, conocimientos, mundos, ideas, ideología. Exacto. Así que pues todos estos años, hasta el 48, se va trabajando ese borrador de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y entonces en Puerto Rico, ¿qué pasa? Que se aprueba la ley de la mordaza. Y Pedro Albizu Campos es una de las personas que posteriormente sería condenada por sus discursos y por sus escritos en favor de la independencia de Puerto Rico y sería encarcelado posteriormente. Pero el nacionalismo, el Partido Nacionalista de Puerto Rico se encontraba ahí en plena ebullición en esos momentos. Pues para 1950 explota, vamos a decir, como que ya no se aguanta más, pues por las condiciones de lo que estaba
ocurriendo en Puerto Rico y que se veía que se quería traer lo que tenemos ahora, que es el Estado Libre Asociado, ¿verdad? Que justo acaba de ser desdeñado por el mismo Estados Unidos. Y ser descubierto. Exacto. Es lo que decía siempre Vicente Heigel Polanco, la farsa del Estado Libre Asociado. Exacto. Pues que hace mucho tiempo era evidente para mucha gente, especialmente para los independentistas, ahora es evidente para el mundo entero. Exacto, así, sí, porque ya los propios norteamericanos cortaron la demagogia. Exactamente, ya no hay el tapete que ponerle por encima para decir que sí, que es un pacto, no. Definitivamente somos una colonia, somos un mero territorio y eso es lo que ha tenido que asumir. Digo, todavía hay 2 o 3 personas por ahí que no la quieren asumir, ¿verdad? No, pero pues yo sé que es difícil como aceptar que se cometió un error y cargarlo durante tantos años, pero ya es evidente, o sea, por más de medio siglo. Se quitaron la máscara. Pues entonces el lunes 30 de octubre estalla en Puerto Rico la Revolución Nacionalista. Es una insurrección que quiere decirle al mundo lo que está pasando en Puerto Rico. Y hubo encontronazos, hubo tiroteos en varios pueblos, se proclama la República de Puerto Rico por Blanca Canales en Jayuya. Y en ese momento, al día siguiente de la insurrección nacionalista, en Nueva York, Thelma Milke escribe una carta, le envía una carta al secretario general de las Naciones Unidas, diciendo que hay que atender el caso de Puerto Rico y que es de extrema urgencia por los sucesos que está habiendo. Uno se pregunta, ¿verdad?, que en ese momento, después de todo lo que está pasando, ella tiene la valentía de escribir esa carta y de demandar una respuesta y que se atienda el caso de Puerto Rico. Ahí es que uno se da cuenta que esto no es un mero puesto de conveniencia o decorativo. De sentarme a oír. Exacto, que es una posición de conciencia. Ella firmemente cree en el derecho de los puertorriqueños a defenderse y en el derecho de los puertorriqueños a su autodeterminación y por lo tanto ella responsablemente y cumpliendo con su labor, ella le escribe al secretario general de las Naciones Unidas diciendo hay que atender el caso de Puerto Rico. Sí, que tiene una posición activa. Que no es un mero observador como sucede en otras ocasiones. Es un observador que participa, que está activo y que presenta una voz escrita fuerte, firme. Exactamente. Y es el momento en que estamos, es un momento donde la isla es un caos. Y el New York Times, por ejemplo, presenta lo de la insurrección nacionalista y da cuenta de 23 muertos. Y en esos mismos momentos ella está diciendo, pues mire, es urgente que se atienda. Pues en la tarde siguiente se produce el ataque nacionalista a la Casa Blear. Ahora, este es un tema muy importante. No hemos terminado de hablar de Thelma Milke. Lo tenemos que dejar aquí porque se nos esfumó la media hora, pero invitamos a la compañera, a la colega, a la doctora Elma Beatriz Rosado, a que nos acompañe una vez más la próxima semana. Así que, por favor, vuelvan a sintonizarnos la próxima semana, porque tenemos más cosas que hablar sobre la participación de esta gran mujer, esta valiosa persona, Thelma Milke, para la actividad del Partido Nacionalista Puertorriqueño y esta investigación que está haciendo la doctora Elma Beatriz Rosado, esta gran cápsula histórica. Así que, Elma Beatriz, muchísimas gracias por tu participación y seguimos la semana próxima. Seguimos, como diría Thelma. Exacto. Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hasta las Piedras Hablan, Antropología y Cultura con Ignacio Olazagasti Colón.